Buen día para todos y bienvenidos a este ciclo de capacitación asincrónica. Gracias a la profe Melanie por hacerme la invitación para compartirles a ustedes este tema tan interesante que pues hace parte como de la nueva área de nuestro quehacer fonoaudiológico. La capacitación la titulé La belleza desde la fonoaudiología. Como ustedes saben, mi nombre es Adriana Parada Márquez. Soy fonoaudióloga, especialista en motricidad orofacial y magíster en tecnologías digitales aplicadas a la educación. Y pues bueno, el día de hoy, como les dije, quiero darles un acercamiento a esta nueva área de abordaje desde la fonoaudiología. Voy a apagar acá la cámara por cuestiones de imágenes y demás para no tener dificultades con el proceso pues de carga de imágenes y demás. Bueno, entonces nuestro rostro es una de las partes del cuerpo que mantiene mayor contacto con ese medio que lo rodea y es principalmente mediante el que expresamos nuestros sentimientos y esas emociones a través de ese lenguaje corporal. Sabemos que la fonoaudiología es una profesión de las ciencias de la salud que abarca las áreas que son el lenguaje, el habla, la audición, la voz, la deglución y la motricidad orofacial. Esta última es en donde podemos ya nosotros ubicar nuestro quehacer desde lo que es la fonoestética o la fonoaudiología aplicada a la estética facial, debido a que tenemos la competencia para intervenir la musculatura que ésta involucra, lo que es cabeza y cuello. Hay partes de nuestro cuerpo que también deberíamos ejercitar, así como lo hacemos cuando vamos pues al gimnasio. ¿Y cuáles son estas partes? Estas partes pues son nuestro rostro y cuello, con todas las funciones que estas partes implican. Nuestro rostro es la primera carta de presentación y si es esa primera carta de presentación, entonces, ¿por qué no darle el cuidado y atención que merece? Si lo hiciéramos, los beneficios serían varios. Entre estos, nuestro rostro y cuello lucirían mucho más jóvenes. La fonoestética, ¿a qué personas de pronto puede interesar? ¿Sí? Aquellas personas que necesitan utilizar su imagen como instrumento de trabajo, pero también, y es muy importante, para aquellas personas que han perdido peso de una manera brusca, ¿sí? O simplemente también para quien desee verse distinto y verse más jovial. Entonces, ya teniendo como esta información, ¿cuáles son esas temáticas o ese temario que nosotros o que yo les voy pues a mostrar a ustedes para que ustedes tengan un acercamiento a la fonoestética? Vamos a hablar acerca de algunas definiciones, vamos a revisar un poco la historia, vamos también a ver los objetivos y vamos a revisar lo que es evaluación y tratamiento desde la parte pues muy general, ¿sí? Entonces, revisemos aquellas definiciones. Hablemos primero de lo que es terapia miofuncional. La terapia miofuncional, como lo define Bartuigi y colaboradores en el año 2010, puede considerarse una especialidad de la logopedia cuyo objetivo es prevenir, evaluar, diagnosticar, educar y rehabilitar el desequilibrio presente en el sistema orofacial desde el nacimiento hasta la vejez y cuya etiología puede ser muy diversa, anatómica, funcional, neurológica, etc. Los conceptos es motricidad orofacial y muy importante.
La motricidad orofacial, según Susana Ibar y colaboradores en el año 2014, es la especialidad que investiga, previene, evalúa, diagnostica, habilita y rehabilita los aspectos estructurales y funcionales de las regiones orofaciales y cervicales relacionadas al sistema estomatognático. Hablemos de ese sistema estomatognático. Entonces tenemos dos definiciones. La primera es de Actis en el año 2014 y es un conjunto de estructuras destinadas a cumplir las funciones de succión, deglución, masticación y fonación. Y la segunda definición que tenemos es de Chiavaro en el año 2011, en donde ella menciona que es un subsistema del sistema orgánico y es quien con su funcionamiento a partir de la neuromusculatura e involucrando a todos sus componentes asegura las funciones vitales de nutrición. ¿Cuáles son estas? Respiración, succión, deglución, masticación y comunicación humana. Ya la última definición, pero pues no menos importante porque es la principal de toda esa temática que les voy a socializar, es la fonoestética o fonoaudiología aplicada a la estética facial. Y según Sorcella, en el año 2014, el trabajo fonoaudiológico estético consiste en la reprogramación de las funciones de masticación, deglución, respiración, habla y expresión, sumado a la elongación de la musculatura facial. Entonces, aquí vemos que esta fonoestética involucra conceptos que anteriormente mencionamos, como son las funciones del sistema estomatognático, ¿cierto? El sistema estomatognático como tal, esa terapia miofuncional y esa motricidad orofacial. Bueno, entonces ahora miremos un poco acerca de lo que es la historia de esta fonoestética o esta fonoaudiología aplicada a la estética facial. Bueno, entonces la fonoaudiología estética nació en el año de 1988 en Brasil con la fonoaudióloga Magda Sorcella. ¿Por qué? Porque un paciente fue derivada por su dermatóloga a fonoaudiología y el motivo de esta derivación, ella estaba solicitando que se relajara la región de la boca. Entonces Magda Sorcella comenta que ella pues lo que hizo fue un trabajo centrado en la descontracción de la región alrededor de la boca y en el reequilibrio de la forma como la paciente masticaba, hablaba y deglutía, ¿sí? Después de 5 sesiones, la dermatóloga fue quien notó que las arrugas pues empezaron como a desvanecerse, ¿sí? Entonces, desde ahí, Magda Sorcella estuvo organizando, estuvo desarrollando, estuvo creando pues como esta nueva área, ¿sí? Esta área tan innovadora para nosotros desde la fonoaudiología y hasta el año ella lo presentó en el año de 1998 al Consejo Federal de Fonoaudiología en Brasil y solo hasta el año 2008 fue su aprobación, ¿no? O sea que tardó 10 años en ser aprobado. Y pues hoy en día todo fonoaudiólogo que desee desenvolverse en esa área puede hacer o puede tomar el curso con Magda Sorcella, del cual yo les voy a hablar un poco pues más adelante, ¿sí? Entonces, esa viene siendo como la historia de lo que es la fonoestética en Brasil, obviamente pues porque allí nació todo el proceso. Hablemos de los objetivos como tal de este proceso.
Vamos a hablar desde los objetivos, desde lo que es la parte como de evaluación, que son los que les voy a nombrar inicialmente, y ya después como desde la parte de tratamiento. Entonces, inicialmente es realizar una evaluación desde la motricidad orofacial. Lo segundo, y dentro de esta evaluación, es detectar las señales de envejecimiento. Lo tercero es descubrir qué músculos contribuyen a la aparición de las arrugas y la flacidez. Y ya para empezar a hablar desde el tratamiento, entonces hablamos de equilibrar fuerzas musculares de cabeza y cuello, mejorar la postura de ese paciente, mejorar su respiración, su masticación, deglución y el habla. Adecuar las funciones del sistema estomatoglossognático, mejorar hábitos, trabajar la propiocepción y la toma de conciencia, que es muy, muy importante para realizar todo este proceso. Ahora sí, para centrarnos pues como en el tema específico y que ustedes también tengan como una idea de todo este proceso, vamos a hablar un poquito acerca de ese proceso de evaluación fonoaudiológica de la estética facial, ¿sí? Entonces, la evaluación fonoaudiológica de esa fonoaudiología estética aplicada a la estética facial, o fonoaudiología aplicada a la estética facial, perdón, o fonoestética, se basa en lo que es la motricidad orofacial. Obtenemos unos datos objetivos, ¿sí? ¿A través de qué? Del uso del paquímetro, porque se realizan unas mediciones, y de los resultados de la evaluación de la función muscular. También se evalúa esta función muscular. También se tiene en cuenta una evaluación del sistema estomatoglossognático. Y por último, se realizan toma de fotos y videos, lo cual va a permitir una evaluación tanto cuantitativa como cualitativa, ¿sí? Entonces tenemos aquí algo general. Para poder obtener información un poco más específica, vamos a revisar aspectos a tener en cuenta en ese proceso de evaluación. El proceso de evaluación se divide como en dos partes, ¿sí? Entonces, en esa primera sesión, tenemos aquí los aspectos por los cuales nosotros vamos a indagar. El primero de ellos son esos datos personales. Al obtener los datos personales, es importante investigar la postura del paciente en su lugar de trabajo, observar la postura del paciente al momento de nosotros estar tomando estos datos personales, obviamente dentro de una mirada terapéutica como tal, y también estar muy atentos a la diferente gestualidad, a la diferente mímica facial que pueden interferir con el éxito del tratamiento. ¿Sí? Esos datos personales realmente pues, son algo muy, muy específicos. Importante la profesión y el lugar de trabajo para nosotros, ¿sí? Para poder realizar ese análisis. El segundo aspecto a tener en cuenta y que debemos abordar es la queja del paciente, ¿sí? Porque nosotros debemos escuchar a ese paciente. Porque normalmente esa queja del paciente no es necesariamente o no está relacionada con ese diagnóstico que yo realicé como terapeuta. Entonces debemos permitirle al paciente que exprese sus necesidades acerca de eso que más le incomoda cuando se mira al espejo. El terapeuta
va a trabajar, o nosotros como profesionales, vamos a trabajar sobre esa queja del paciente, porque allí es donde él quiere realmente ver cambios. Y obviamente, si nosotros tenemos un diagnóstico muy diferente a esa situación que lo aqueja, pues también lo vamos a trabajar, pero nos vamos a centrar es en esa necesidad que expresa el paciente, ¿sí? Otro aspecto importante a tener en cuenta es la piel. Para trabajar sobre los músculos faciales, obviamente nosotros vamos a manipular la piel del paciente. Y por esto es importante que el profesional en fonoaudiología que vaya a trabajar fonoestética domine el tema de la piel, además de los procedimientos realizados por los dermatólogos y conocer también sobre cirugías plásticas estéticas que se realizan en la cara y en el cuello. Es importante conocer esto porque es que, por ejemplo, si el paciente tiene o está realizándose algún manejo por dermatología, nosotros no debemos tocar la zona o el área donde se está haciendo ese manejo por dermatología. ¿Por qué no lo debemos hacer? Porque, pues en general, esos procedimientos que realizan desde dermatología o desde la parte de cirugía plástica como tal, sirven para estimular lo que es el colágeno y la elastina o para rellenar arrugas, pliegues y demás. Y si nosotros llegamos a trabajar allí, a hacer ejercicios específicos o maniobras específicas en esta zona, lo que vamos a hacer es que vamos a acelerar la pérdida de ese trabajo que realizó el otro profesional. Entonces, es importante que nosotros, o por esa razón es importante que nosotros conozcamos muy bien tanto la piel como los procedimientos que se realizan desde dermatología y desde cirugía plástica, ¿sí? Entonces es importante saber cuáles son esos tratamientos que se está realizando ese paciente al llegar a nuestro consultorio. También hay algo muy importante y es la limpieza del rostro. Debemos preguntarle a nuestro paciente cuál es su rutina de limpieza del rostro, que la describa, que nos la explique, preguntar cuáles son los productos que utiliza. Como nosotros como profesionales en fonoestética, si vamos a estar trabajando esta área, debemos saber cuál es el tipo de piel que presenta nuestro paciente, porque al conocer el tipo de piel, también podemos saber si esos productos que está utilizando son los acordes a ese tipo de piel que presenta, ¿sí? Entonces es importante que también conozcamos este proceso. Otro proceso importante es la hidratación, ¿sí? Entonces debemos también preguntarle qué tanto se hidrata diariamente este paciente. Como sabemos, y hay personas literal que no toman agua pura. ¿Por qué? Porque dicen que no les gusta y lo que toman son jugos, lo que toman es gaseosa, lo que toman, ¿cierto? Son otro tipo de líquidos, pero no agua como tal. Y sabemos que nosotros debemos beber como mínimo 1 litro de agua diario. ¿Por qué? Porque es que de esta forma nosotros mantenemos la hidratación de la musculatura y eso ayuda a que nuestro rostro no se vea reseco, no se vea opaco, ¿sí? Entonces, eso también es importante para el proceso de evaluación en esa primera sesión. Hábitos. Hay algo que normalmente hacemos todos y es pasarnos las manos por la cara y nuestras manos constantemente pues están sucias, ¿sí? Entonces este hábito de pasarse las manos por la cara
perjudica este proceso de envejecimiento prematuro. Las expresiones faciales repetitivas, sin conciencia de sí mismos, y los hábitos nocivos, hablando desde la parte del cigarrillo y el alcohol, debemos indagarlos a fondo. ¿Por qué? Porque es que si es una persona que fuma, si es una persona que toma, si es una persona que no utiliza lentes de sol cuando sale a la calle, realmente, y así nosotros realicemos un trabajo desde fonoestética, estos hábitos pueden ser perjudiciales para nuestro trabajo y pues obviamente pueden poner en riesgo, pueden poner en peligro los resultados del tratamiento que nosotros vayamos pues a realizar. Entonces, aquí es muy importante lo que hablamos anteriormente en los objetivos, ese trabajo de la propiocepción y la toma de conciencia del paciente, hacerle ver y explicarle qué es lo que sucede con el cigarrillo, qué es lo que sucede con el alcohol y qué es lo que producen estos hábitos en nuestra piel, ¿sí? Otro aspecto importante a indagar es el sueño. Una noche bien dormida se refleja en la piel, se refleja en los músculos y obviamente pues en nuestro rostro o el rostro de ese paciente. Es mucho mejor que el paciente duerma 4 horas ininterrumpidas, 4 horas de largo, 4 horas de sueño reparador, restaurador, a que el paciente duerma 8 horas, pero con varias interrupciones, ¿sí? Porque no permite descansar la piel, no permite que la piel se regenere como se regenera en la noche. Entonces es muy importante que ese paciente tenga un sueño reparador, un sueño tranquilo, que esas horas sean continuas de sueño. E importante preguntarle la posición en la que duerme, cuál es el lado predominante o el lado de su preferencia para dormir, la calidad del sueño y la duración de este sueño. Exposición al sol es algo muy importante, que debemos indagar en nuestra primera sesión. ¿Por qué? Porque la piel reacciona frente al sol con engrosamiento y endurecimiento. ¿Y esto qué hace o qué va a provocar? La pérdida de elasticidad de la epidermis, favoreciendo la aparición de arrugas y surcos debido a lo que es esa degradación del colágeno y de la elastina. Aquí es importante que si la persona está muy expuesta al sol, utilice protector solar, utilice también otros aditamentos que le ayuden a protegerse de ese sol, hablando de pronto de gorras, o hablando de pronto de algún sombrero, o el utilizar gafas como lo mencioné en algún momento anteriormente. Porque ahora pues les hago una pregunta. ¿Cuáles son los músculos que más se contraen si nosotros estamos expuestos al sol y no tenemos ni gafas o lentes y no utilizamos un sombrero o una gorra? ¿Cuáles serían esos músculos? Respondan allí. 3, 2, 1. Estos músculos son el orbicular del ojo y el corrugador del superciliar o superciliar o corrugador de la ceja, como lo quieran pues llamar. Entonces, al estar todo el tiempo contraídos, empiezan a generar y a aparecer surcos, a aparecer pues allí líneas de expresión, arrugas, ¿cierto? Entonces, por eso es muy importante preguntar, indagar acerca de esa exposición al sol. Ya en el último ítem de esta primera sesión hablamos del baño, ¿sí? El vapor
hace que los músculos del cuerpo se relajen como un todo y el baño reseca la piel. Entonces, por eso es importante preguntarle al paciente, ¿sí? Porque cuando se está en clima frío, hay personas que les gusta bañarse con agua extremadamente caliente y aparte de eso cierran la puerta y se genera mucho más vapor. Entonces esto va a hacer que se genere más flacidez en su piel, más flacidez en su cara y va a hacer que estas líneas de expresión aparezcan mucho más por la parte gravitacional, ¿sí? Entonces por eso es importante que indaguemos con nuestros pacientes acerca de este aspecto, ¿sí? Entonces, bueno, aquí esta es la primera sesión. En la segunda sesión, ¿qué tenemos? ¿Cuáles son esos aspectos que vamos a tener en cuenta? Hay un último ítem que está de color café en la parte de abajo que ustedes pueden ver. Esto ya es decisión como del profesional y cómo se sienta más cómodo. Este ítem lo podemos hacer al iniciar o lo podemos hacer al final, que está relacionado con la toma de fotografías, ¿sí? Entonces, para esta toma de fotografías es importante contar con una cámara mínimo de 5 píxeles. Las fotos deben tomarse cada 4 sesiones, ¿sí? Para que se pueda, pues, comparar. Debemos tener un fondo con cuadrículas, perdón. Hay unas mediciones muy específicas de estas cuadrículas. Deben ser de rayas específicamente negras, debe existir una muy buena luminosidad. La persona debe estar sin maquillaje, si es en el caso pues de una mujer, aunque hay hombres que pues, ahora utilizan un poco también de algunos productos de maquillaje. Debe estar el cabello recogido si se tiene cabello largo. La ropa que usa pues también debe ser una camisa o una blusa que no tenga cuello tortuga, ¿sí? Que esté como despejada esta zona del cuello. Entonces es importante ciertos aspectos y ciertas características. ¿Cuáles son las posiciones que se van a tener en cuenta para tomar estas fotos? El rostro de frente, serio, sin sonreír. Rostro de frente con una sonrisa que muestre los dientes. Perfil derecho, perfil izquierdo, ¿sí? Y pues ahí nosotros hacemos ya lo que es un análisis. Después de tomar ya las fotos, ¿sí? Vamos a indagar acerca de la salud de nuestro paciente. Si hace alguna actividad física, cuál actividad física hace, con qué frecuencia la realiza, por cuánto tiempo, ¿sí? Cuando se hacen actividades físicas que generan mucho impacto, podrían comprometer lo que es el músculo buccinador y el auricular de los ojos, ¿sí? Entonces, debemos centrarnos en trabajar esta musculatura si tenemos el caso de algún paciente que tenga alguna actividad física de alto impacto. La forma en que se seca el sudor, ¿sí? Hay que indagar muchas cosas en relación a este proceso de evaluación desde la fonoestética, porque es que la forma de nosotros secarnos el sudor también puede afectar los músculos de la cara, porque es algo que pues, hacemos a diario. El consumo, como les hablé en algún momento de los hábitos, el consumo de cigarrillo disminuye lo que es la oxigenación de las células y la piel se vuelve flácida, sin brillo, sin elasticidad, porque reduce la absorción de la vitamina C. Entonces, por eso es que, como les dije anteriormente, estos hábitos de tabaco pueden poner en riesgo los resultados de nuestro trabajo. Entonces, es muy importante que si un paciente llega a nosotros a consulta y es fumador activo,
pues es importante que empiece a dejar el cigarrillo. Y en el momento que ya haya hecho este proceso, lo haya dejado, puede llegar a nosotros nuevamente porque es importante que el paciente no fume, ¿sí? Entonces, ya hablando del otro indicador o el otro aspecto, están lo que son las medidas faciales, ¿sí? Entonces, en estas medidas faciales, para hacer esas mediciones, es importante que el paciente se siente, perdón, muy cómodo, cierre los ojos y los labios deben estar ocluidos. Este patrón debe ser siempre respetado para el momento de tomar las medidas, y también estas medidas se toman o se hacen también cada 4 sesiones para poder tener y llevar como un control de esos resultados. Entonces, hay cuatro medidas que se toman allí, ¿sí? Y son pues muy específicas. Hablamos ahora de lo que son esas arrugas. Las líneas de expresión deben ser analizadas a través de esa parte, tanto de fotos, videos, pero es muy importante desde ese momento en que nosotros estamos haciendo este proceso de evaluación. Las arrugas se clasifican en 3 y hay grados de clasificación. Entonces, hay arrugas leves, que la arruga leve se caracteriza porque es una marca, como su nombre lo indica, leve, lineal y superficial, causada por la disminución de la capa de grasa. Una arruga moderada es una extensión de esa arruga leve con una marca más evidente, y la arruga profunda es de longitud moderada, es más marcada debido a la flacidez del tejido. Entonces, además de nosotros revisar como el tipo de arruga que tiene, también debemos clasificar estas arrugas. ¿Y cómo las clasificamos? Las clasificamos en dinámicas, que aparecen cuando el paciente hace un movimiento, ¿sí? Y estáticas, cuando el paciente, sin hacer ningún movimiento, pues la arruga logra evidenciarse. O por acción también de la gravedad, que es cuando la piel se ve como caída y hay pues mucha más flacidez, ¿sí? Debemos ir también haciendo un control de esas arrugas cada 4 sesiones. Ya la próxima etapa es evaluar lo que es la función muscular. Entonces aquí nosotros revisamos esos músculos de la mímica facial. Aquí nosotros vamos a revisar músculos, como les dije, pues muy específicos. Evaluamos la tensión de cada músculo y vamos a revisar cómo está la función de cada tercio que comprende lo que es cara y cuello. Debe solicitarse al paciente que permanezca con el músculo tensionado por 5 segundos y repetir esto 5 veces. Ante cualquier temblor, caída, falta de tensión, el objetivo deberá ser considerado como no alcanzado, ¿sí? Y pues se debe registrar en qué momento pues ocurrió ya la caída de esa tensión. Entonces contamos hasta 3 y el paciente ya dejó de sostener, entonces ahí 3, ¿sí? ¿Cuáles son esos músculos? Frontal, superciliar, orbicular de los ojos, elevador del ala de la nariz, elevador del labio superior, cigomático mayor,
menor y elevador del ángulo de la boca, buccinador, orbicular de los labios, depresor del ángulo de la boca, depresor del labio inferior y platisma, depresor de la comisura labial y elevador del cuello. Por eso es importante que ese profesional que esté interesado en realizar este proceso de fonoestética conozca muy bien la musculatura facial, sus funciones y demás para que tenga un mejor manejo de todo este proceso. Los músculos de la masticación. Dentro de los músculos de la masticación, lo que vamos a evaluar, no los vamos a evaluar todos, vamos a centrarnos en lo que son el macetero y el buccinador, y se debe registrar cuál se percibe más fuerte, cuál es el lado pues que se percibe más fuerte, y si son iguales o si se percibe igual a nivel bilateral. El siguiente aspecto es hacer una evaluación desde la parte intraoral, las estructuras intraorales. ¿Y cuáles son esas estructuras? Lengua, mejillas, dientes, paladar duro, paladar blando, frenillo lingual y frenillo labial. Vamos a hacer y vamos a revisar cómo se encuentra el estado de, pues de estas estructuras. Recuerden que los dientes nos dan una forma importante a nuestra cara, específicamente a lo que son nuestros labios, y si hay ausencia de piezas dentarias, cambia nuestra expresión facial, cambia nuestro proceso de masticación, ¿sí? Cambia ese proceso de deglución, porque si la masticación no se da bien, pues la deglución también se puede ver afectada. Entonces, hay muchas cosas que revisar dentro de esta evaluación desde la fonoestética. El proceso de evaluación porque pues vamos a revisar también masticación y deglución. Este proceso de evaluación de masticación y deglución debe ser filmado y debe también pues tenerse qué tipo de alimentos: pan, yogur y trozos de manzana. Entonces se le ofrece al paciente y que el paciente los consuma, ¿sí? Intentando no condicionarlo, porque cuando hacemos este tipo de evaluaciones, el paciente se condiciona mucho, se condiciona porque pues lo estamos filmando y aparte de todo hay otra persona que lo está observando. Entonces debemos tratar de que el paciente pues se sienta muy cómodo, muy a gusto en el espacio en el que está, ¿sí? Entonces, dentro de este proceso de masticación y deglución, vamos a mirar la intensidad, cantidad, velocidad, residuos en vestíbulos, si hay apoyo de las manos, el lado de preferencia de masticación, si la salivación puede tornarse pues excesiva, el número de degluciones, los ciclos masticatorios, si hay necesidad de líquido, y el grado de dificultad para poder pasar los alimentos, participación de esos músculos periorales, si hay movimientos asociados a la cabeza o si existe alguna protrusión a nivel lingual. El otro aspecto, ya siendo pues el último, hay algunos pacientes que presentan algún tipo de compromiso relacionado a lo que es la respiración, y como sabemos, esa parte respiratoria también puede hacer que existan cambios a nivel anatómico, y si hay cambios estructurales, pues hay cambios a nivel de musculatura. Entonces, también puede comprometer el éxito de nuestro tratamiento. Entonces hay que evaluarlo, ¿sí? Hay que evaluar tipo, hay que evaluar modo respiratorio, ¿sí? Entonces, estos son los aspectos que nosotros debemos tener en cuenta al momento de realizar un proceso de evaluación desde la fonoestética. Vamos a revisar lineamientos generales del proceso de tratamiento. Hay un método MZ, se conoce con este nombre, para el manejo de la fonoestética. Método MZ, recuerdan que en la historia
les mencioné a la fonoaudióloga Magda Sorcela. Bueno, ella es la creadora de este método y por eso se llama MZ, debido a las iniciales de su nombre. Entonces, ¿qué pasa con este proceso de tratamiento? ¿Sí? El tratamiento de la fonoaudiología estética es un tratamiento personalizado después de realizarse el proceso de evaluación. El tratamiento se evalúa de forma individual, de forma personalizada. Son sesiones que se realizan una vez por semana. La duración es de 60 minutos o una hora. Y son un total de 10 sesiones, 10 visitas, 10 encuentros, como ustedes lo prefieran nominar. En este tratamiento, el paciente es el agente transformador, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que nosotros a ellos damos las indicaciones en esa sesión por semana, vamos dando nuevos ejercicios, nuevas indicaciones que el paciente debe aplicar de forma diaria, ¿sí? Porque no va a ir a consulta con nosotros todos los días, porque la idea es crear en él un hábito, ¿sí? Porque esto lo debe hacer durante toda su vida, va a ser algo que va a incluir dentro de sus hábitos diarios. Entonces, por eso es el principal transformador. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento, de este método específicamente? Suavizar las arrugas de expresión, alcanzando el rejuvenecimiento por medio del reequilibrio de la musculatura del rostro. Ese es el objetivo. ¿Quiénes lo pueden aplicar? Personas entre los 25 a 75 años de edad. Qué pena que ahí se fue un 6, pero no, desde los 25 a los 75 años de edad. Las personas que se encuentren en ese rango son candidatas para hacer este tratamiento. Es un tratamiento no invasivo, es natural y logra aplazar el proceso de envejecimiento facial, ¿sí? ¿En qué se basa este método? En la elongación y relajación de la musculatura orofacial mediante masajes y en el trabajo con contracciones adecuadas, evitando las contracciones espontáneas innecesarias. Y tenemos obviamente unos beneficios de este tratamiento. Hay una fisionomía descansada, se suavizan esas líneas de expresión de los ojos, frente, mejillas, contorno de labio y cuello. Hay una expresión más suave y armónica, disminuyendo el uso abusivo de la expresión facial. Se evidencia una mayor firmeza en la piel y esto otorga ¿qué? Una mejor apariencia. Hay un reequilibrio en la forma de masticar y de hablar, recuperación de funciones y del tono muscular. Importante esto, promover hábitos alimenticios saludables. Si la persona no se cuida desde su alimentación, la piel también se va a ver afectada. Entonces es importante esto. Y es un resultado que se prolonga en el tiempo. Hay otros aspectos a tener en cuenta que yo los he ido revisando, no, que los he ido mencionando en el proceso pues de socialización de la información, y es ese cuidado facial que el paciente tenga. Hablamos aquí de ¿qué? De skincare. El paciente debe tener un proceso que lo mencionábamos dentro de los primeros aspectos a evaluar, que es la limpieza, y el paciente debe tener un proceso de skincare, de cuidado facial. Debe tener unos hábitos saludables, como lo mencionábamos ahora antes, ¿cierto? En cuanto a alimentación, en cuanto a actividad física. Y es muy, muy importante siempre utilizar lentes de sol. Siempre que se vaya pues a salir
a la calle y así no esté haciendo sol, porque hay personas que así no esté haciendo sol, solo con esa luz del día realizan contracciones en ese tercio superior de la cara. Entonces es importante siempre utilizar los lentes de sol. Y bueno, así de esta manera concluimos este proceso pues de capacitación. Espero que ahora tengan como una visión mucho más específica y estructurada de lo que es esta fonoestética, esta nueva área de abordaje para nosotros los fonoaudiólogos. Aquí son algunas referencias que utilicé para organizar esta información para ustedes. Muchísimas gracias.